En una época en la que la ingeniería todavía se guiaba por el coraje y la convicción, nació una máquina destinada a redefinir los límites de la fuerza mecánica. No era simplemente un camión, era una declaración. El Kaelble K631, concebido en el corazón industrial de Alemania, surgió como la respuesta definitiva a una pregunta que pocos se atrevían a formular. ¿Hasta dónde puede llegar la potencia cuando se combina con precisión absoluta? Desde sus primeros bocetos, los ingenieros de Kaelble dejaron claro que este vehículo no estaría al servicio de la velocidad ni de la ligereza. Su propósito era otro: dominar el peso, mover lo que parecía inmóvil y hacerlo con una serenidad casi imponente. Cada tornillo, cada remache y cada viga del K631 fue diseñada con una obsesión casi artesanal por la durabilidad. Su chasis, monumental y rígido, no era solo una estructura, era la columna vertebral de un gigante nacido para resistir. Kaelble comprendía que la verdadera fuerza no se mide en kilómetros por hora, sino en la capacidad de trasladar masas colosales sin perder el control. En el centro de esta bestia mecánica latía un motor diésel de 6 cilindros en línea, un auténtico prodigio técnico. Más que potencia bruta, ofrecía un par motor extraordinario, entregado de forma constante, firme y silenciosa, como una ley física imposible de ignorar. Pero el K631 no era únicamente un conjunto de cifras impresionantes. Era el resultado de una filosofía. Para Kaelble, la mecánica era un arte, y cada carretera, cada obra industrial, representaba un desafío que debía ser superado con dignidad. Su diseño exterior reflejaba exactamente esa mentalidad. Un frontal sólido, líneas rectas, una presencia que imponía respeto incluso antes de arrancar el motor. Conducir el K631 no era una experiencia ligera. La dirección exigía fuerza, la caja de cambios requería precisión, y cada movimiento transmitía el peso real de la máquina. Sin embargo, esa exigencia generaba una conexión única entre conductor y vehículo. No se trataba de dominarlo, sino de colaborar con él. El K631 respondía con una estabilidad y una seguridad que inspiraban confianza absoluta. Uno de los grandes secretos de su éxito residía en su transmisión. Con una caja de cambios cuidadosamente escalonada, el K631 transformaba el par motor en una tracción continua y controlada. No había tirones ni pérdidas de fuerza. Cada engranaje trabajaba en armonía, como los mecanismos de un reloj industrial diseñado para durar décadas. La refrigeración sobredimensionada garantizaba temperaturas estables incluso bajo cargas extremas. Los frenos, diseñados para soportar toneladas de inercia, ofrecían una capacidad de detención sorprendentemente segura. En el interior, todo estaba orientado a la funcionalidad. Grandes indicadores analógicos, mandos robustos y una ergonomía pensada para jornadas interminables de trabajo pesado. El verdadero carácter del Kaelble K631 se revelaba al enfrentarse a su misión principal, el transporte de cargas extraordinarias. Transformadores industriales, elementos de puentes, maquinaria pesada e incluso locomotoras. Para ello, Kaelble desarrolló remolques específicos capaces de soportar pesos que superaban con creces el del propio vehículo tractor. La unión entre el camión y el remolque era una obra de ingeniería en sí misma. Su gancho de arrastre, fabricado en acero fundido, resistía tensiones que en otros vehículos habrían provocado deformaciones irreversibles. En el K631, todo permanecía firme, estable, casi inmutable. Incluso sus neumáticos eran especiales. Diseñados en colaboración con fabricantes líderes, mantenían su forma y adherencia bajo presiones extremas, transmitiendo la fuerza del motor al suelo con una eficiencia asombrosa. Con un diámetro cercano al metro medio, otorgaban al camión una postura dominante, casi escultórica. Y, sin embargo, donde el K631 realmente demostraba su grandeza no era en las fichas técnicas, sino en acción. En carreteras de montaña, en espacios industriales reducidos, en maniobras milimétricas con cargas descomunales, el camión mostraba una agilidad inesperada. Cada movimiento estaba calculado, cada giro ejecutado con precisión. Los conductores lo llamaban el compañero de hierro. Sabían que, una vez en marcha, el Kaelble no se detenía. Subía pendientes imposibles con calma absoluta, avanzando sin prisas, pero sin concesiones. Donde otros se rendían, el K631 continuaba imperturbable. Con el paso de los años, este camión se convirtió en una leyenda silenciosa. No necesitó campañas publicitarias ni reconocimientos oficiales.
Su reputación se construyó sobre la base del rendimiento constante, de la fiabilidad incuestionable y de una resistencia casi mítica. Hoy, el Caelble K631 es mucho más que un vehículo histórico. Es un símbolo de una era en la que las máquinas se construían con alma. Restaurado con respeto por coleccionistas y museos, sigue despertando admiración cada vez que su motor vuelve a cobrar vida. Su sonido profundo no es solo mecánico. Es el eco de una ingeniería que entendía el valor del tiempo, del esfuerzo y de la perfección sin atajos. El K631 no pertenece únicamente al pasado. Es un referente, una prueba de que la verdadera fuerza no desaparece. Solo espera el momento adecuado para volver a rodar. En una época en la que la ingeniería no conocía atajos, el Caelble K631 nació como una respuesta directa a los desafíos más extremos del transporte pesado. No fue diseñado para impresionar con velocidad ni con comodidad, sino para cumplir una misión muy concreta: mover cargas que otros vehículos simplemente no podían intentar. Caelble entendía que la verdadera grandeza mecánica no reside en la apariencia, sino en la capacidad de resistir el esfuerzo constante. Por eso, desde el primer momento, el K631 fue concebido como una herramienta industrial pura. Su chasis, construido con acero de gran espesor, no buscaba ligereza. Buscaba estabilidad, rigidez y una resistencia casi inquebrantable frente a torsiones extremas. En el corazón del Caelble K631 se encontraba un motor diésel de 6 cilindros en línea, desarrollado para entregar un par motor masivo a bajas revoluciones. No era un motor nervioso ni agresivo. Era firme, constante y silenciosamente poderoso. Cada explosión dentro de los cilindros estaba pensada para empujar toneladas de acero con una calma imperturbable. Este enfoque permitía al K631 mantener el control incluso bajo cargas extraordinarias. En lugar de forzar la mecánica, el motor trabajaba dentro de un rango estable, reduciendo el desgaste y aumentando la fiabilidad a largo plazo. Caelble no diseñaba vehículos para unos pocos años, sino para décadas de trabajo continuo. La transmisión del K631 era otro ejemplo de ingeniería sin compromisos. Sus relaciones de cambio estaban cuidadosamente escalonadas para transformar la fuerza del motor en una tracción progresiva y controlada. No había aceleraciones bruscas ni pérdidas de potencia. Todo fluía de manera mecánica, precisa, casi metódica. Uno de los mayores desafíos del transporte pesado siempre ha sido la refrigeración. Caelble resolvió este problema con un sistema sobredimensionado, capaz de mantener temperaturas estables incluso en jornadas prolongadas y bajo cargas extremas. Esto permitía al K631 operar durante horas sin interrupciones, algo esencial en entornos industriales y obras de gran escala. Los frenos, diseñados específicamente para este tipo de trabajo, ofrecían una capacidad de detención excepcional. Detener un conjunto de decenas de toneladas requería algo más que fuerza, requería control. El K631 transmitía una sensación de seguridad que pocos camiones de su época podían igualar. La cabina reflejaba la misma filosofía. No había lujos innecesarios. Todo estaba dispuesto para el trabajo. Grandes indicadores analógicos, interruptores robustos y una posición de conducción elevada que permitía al conductor anticipar cada movimiento. Conducir el K631 no era cómodo en el sentido moderno, pero sí profundamente confiable. El verdadero escenario donde el Caelble K631 demostraba su valor era el transporte de cargas especiales. Transformadores eléctricos, componentes industriales gigantescos, estructuras metálicas y maquinaria pesada. Para estas tareas, Caelble desarrolló remolques específicos capaces de distribuir el peso de forma eficiente y segura. La conexión entre el camión y el remolque era crítica. Su sistema de arrastre, fabricado con acero fundido de alta resistencia, soportaba tensiones extremas sin deformarse. Cada maniobra exigía precisión absoluta, y el K631 respondía con una estabilidad sorprendente. Incluso los neumáticos fueron diseñados pensando en este tipo de trabajo. De gran diámetro y construcción reforzada, transmitían la fuerza del vehículo al suelo con una adherencia constante, incluso en superficies irregulares. Bajo carga máxima, el conjunto se mantenía firme, sólido, casi inmóvil. A pesar de su tamaño y peso, el K631 mostraba una agilidad inesperada. En espacios industriales reducidos, su comportamiento era predecible y controlado. Cada giro, cada corrección, se sentía calculada. No era un vehículo rápido, pero tampoco lo necesitaba. Su ritmo era el de la eficiencia absoluta.
Los conductores que trabajaron con el Caelble K631 sabían que no estaban ante un camión cualquiera. Era una máquina que exigía respeto, pero que a cambio ofrecía una fiabilidad total. En pendientes pronunciadas, avanzaba sin esfuerzo aparente, manteniendo una tracción constante y segura. Con el paso del tiempo, el K631 se convirtió en un símbolo silencioso de la ingeniería alemana. No necesitó publicidad ni reconocimiento masivo. Su reputación se construyó en obras, fábricas y carreteras industriales, donde cumplió su función día tras día sin fallos ni concesiones. Hoy, los pocos ejemplares que sobreviven son tratados como auténticas piezas de museo. Restaurarlos no es solo un acto de conservación, sino un homenaje a una época en la que las máquinas se construían con propósito y carácter. Cuando uno de estos motores vuelve a arrancar, no solo se escucha metal y combustión, se escucha historia. El Caelble K631 representa una forma de entender la ingeniería que ya casi ha desaparecido. Una era en la que la potencia se combinaba con paciencia y la fuerza con precisión. No fue creado para destacar, sino para trabajar, y precisamente por eso, se convirtió en leyenda.